¿cómo estás? Gracias a Dios también. Muy bien, chicas, muchas gracias. Bueno, chicas, entonces vamos a dar inicio a la sesión. La idea del día de hoy es que vamos entonces a terminar a mirar nuestra cadena de suministro, porque ya vamos a hablar a lo que se llama alcance 3 o categoría 3, 4, 5 y 6, si vamos bajo la ISO, ¿listo? Para ya dar como finalizado nuestras dos sesiones, que es la que nos comprende para ello. Entonces, déjenme, yo ya les comparto pantalla y me indican si la están viendo. Listo. Sí, ya. Listo, súper. Bueno, entonces vamos a ver hoy el tema de gestión empresarial de la huella de carbono, medición y mecanismos de reducción de gases de efecto invernadero. Pues como saben, pues mi nombre es Paola Salas, pues soy quien los ha venido acompañando en estas sesiones y acá ya está la imagen que hace unos días les mostré en temas de la ISO 14064. Ya vimos la anterior sesión categoría 1, que son todo lo que tenemos emisión de estas emisiones de control operativo financiero por la organización. Vimos un poco de emisiones indirectas por la categoría 2, que es el consumo energético, y hoy vamos a ver la 3, 4, 5 y 6 y un poco sobre las biogénicas. Entonces entremos un poco a revisar la categoría 3, que son esas emisiones indirectas por transporte. Entonces acá ya vamos a revisar, es la movilidad de mis colaboradores, cómo los colaboradores se movilizan hasta el punto de operación de mi organización. Entonces acá nosotros lo que hacemos o le orientamos a las organizaciones es que tengan una encuesta. Puede ser muchas veces gestión humana, ya han tenido algunas encuestas de referenciación sobre ellos, pero si no, pues podemos crear nuestra propia encuesta, que lo que queremos saber es ellos en qué medios se movilizan, dónde viven, y ya con esto pues hacemos un cálculo para saber los kilómetros. Entonces, acá nosotros tenemos una encuesta, ya les voy a mostrar, que es como una guía que nosotros le decimos a las organizaciones, que lo ideal es que primero los colaboradores sepan qué es esto de huella de carbono para que la información que estamos solicitando, pues ellos encuentren un poquito del sentido porque se le estamos solicitando. Entonces, en la encuesta que hacemos, pues acá es una plantilla donde pues la persona nos llena el nombre completo, nos dice qué modalidad de trabajo tendría, si presencial, híbrida o remota. Acá les preguntamos cuántos días de manera presencial asiste a la oficina por semana. Si únicamente trabaja bajo remoto, pues indica que es 0. ¿Cuántos días de vacaciones tomó durante? Pues acá, como este formato es para nuestras organizaciones, colocamos el año de medición. Si estamos viendo 2023 o 2024, esto ya casi ajusta. Municipio de residencia, barrio de residencia, donde él vive, y dirección de residencia. Y acá, esto va a depender mucho si en nuestra organización tenemos sedes. Si tenemos sedes, pues acá vamos a colocar nuestras sedes, si no, pues este rubro se eliminaría. Ya vamos con la encuesta de transporte organizacional, entonces acá, eso es cuando se me abre la modalidad de trabajo. Entonces acá tenemos varias opciones, pero lo que le vamos a preguntar es lo mismo, entonces manera remota, cuántos días, y acá en la sesión 2 lo que hacemos es que la herramienta que utilizamos para saber los kilómetros, la distancia, es por medio de Google Maps. Entonces acá le estamos dando como una referencia de ellos cómo aplicarían esto, que tendrían que entrar a Google Maps, acá colocar pues la dirección donde ellos residen, el lugar de destino, y Google Maps te va a hacer como, si vas por medio de carro, te va a decir cuántos kilómetros desde el punto que colocaste al punto de llegada es, que por ejemplo acá serían 8 kilómetros, que eso es lo que él nos va a responder en la encuesta. Entonces acá se dejan varios ejemplos de cómo sería la unidad que ellos van a elegir. Entonces acá lo que decimos es que elige una distancia estimada de acuerdo a una ruta que se toma habitualmente, indique ese valor en el formulario únicamente en números y la unidad de kilómetros. Cuando ya ellos saben cómo calcular sus kilómetros, pues nos van a decir el medio de transporte que más utilizan. Hemos tenido casos que te pueden decir como, yo utilizo carro, pero también utilizo bus. El medio que más utilizas con más frecuencia, el bus, listo. Entonces vas a colocar que el bus es el medio de transporte. Y acá es donde nos van a hacer saber los kilómetros que se recorrió.
Importante que nos digan o que se defina desde ustedes puede ser que solamente nos reporte, digamos, solo ida o ida y regreso, para que no nos vaya a confundir que de pronto el dato que me acaban de colocar un 20 y yo supuse que el 20 solamente era ida, pues para no hacer doble contabilidad, porque lo tengo que multiplicar ida y regreso, entonces sí, vamos a definir, solamente vamos a recolectar solo ida, para nosotros ya saber que el de regreso, pues tocaría calcular. Este es como el formato que nosotros tenemos. Igual lo que les dije depende de lo que me hayan respondido arriba, por eso se vuelve a repetir esta imagen. No sé si acá tienen alguna duda, si de pronto ustedes ya han hecho ejercicio de recolección de esta información, de cómo se movilizan sus colaboradores. Quiero que ahí me cuenten un poco sobre esta fuente de emisión. No, por el momento no. Sí tenemos una encuesta como diseñada que es como el perfil sociodemográfico que vamos como a integrar como también la parte de transporte en que ellos van hasta la organización. Pero está pues como en construcción como la encuesta como tal porque tiene otros puntos adicionales, no solamente de transporte, sino de otros puntos que necesitamos verificar. Listo, súper, porque muchas organizaciones la sociodemográfica la integran con huella. Pero claro, hay datos, pero hay cosas muy específicas que huella me lo piden, entonces para no hacer dos encuestas la puedes organizar ahí. En nosotros, igual, Stephanie, yo te voy a compartir esta encuesta para que la pueden, acá les estoy dejando como la pueden importar las preguntas, porque esta no es, la de nosotros es la guía, entonces si me la diligencian ahí, pues vamos a tener datos de ustedes. La idea es que ustedes puedan importar preguntas y la puedan allí como complementar con la que tienen, que más o menos ya está orientada con la información que se requiere por una huella de carbono. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo. Vamos a pasar ahora a otra fuente de emisión que se llaman visitantes. Y acá hay que entender que cuando yo estoy con una huella de carbono, yo soy el que coloco el alcance de mi huella de carbono. La organización es la que define primero las cosas que yo voy a identificar si son las de mi operación y si son representativas en mi operación. Entonces, por ejemplo, en el rubro de visitantes, si ustedes ven que es algo que es importante tener en cuenta, los visitantes, cómo se movilizan a mi organización, pues vamos a comenzar a contemplar. Entonces, acá es importante también buscar estrategias de recolección de esta información. Entonces acá lo que hacemos es invitar a las organizaciones de cuando la persona vaya a hacer el registro, que van a ingresar a la organización, pues se le puede preguntar muy brevemente como, bueno, ¿desde dónde nos visitas? Entonces ya les va a decir desde dónde los visita y en qué medio de transporte pues él se movilizó, ¿cierto? Para que ustedes luego, lo que se quiere hacer con esto es que cuando hagamos esos temas de mesa de trabajo o de contar sobre la huella de carbono, también incentivar a esos proveedores o a mi cadena de suministro que también tomen ese tema de movilidad sostenible porque es algo que la organización tiene como estrategia, ya sea de descarbonización o estrategia según el rol organizacional de cada uno. Entonces, acá se contempla lo que les digo siempre y cuando la organización vea que el alcance o pueden, ya sea el alcance sea significativo para ustedes o ustedes quieren tener una medida más adelante, una estrategia con el tema de las personas que los visitan. Entonces, acá qué vamos a tener en cuenta, como les dije, aspectos es el tema de medio de transporte y la distancia promedio de sus visitas a la organización. Yo te pregunto, por ejemplo, ahí si es un cliente, un proveedor, digamos que ellos también están haciendo la medición de huella de carbono. Cuando nosotros les damos viáticos, digamos, a los comerciales, ellos también tendrían en cuenta como el transporte que ellos utilizaron para ir hasta donde el otro cliente y no sería como doble informe como de esa medición de huella de carbono o eso es indiferente. Bueno, acá es el tema de los visitantes. Entonces, espérame, visitantes solamente los que te visitan a ti, ¿cierto? Sí. El ejemplo que me estás dando es cuando tú le das un subsidio de transporte a la persona. Cierto, que tú, me imagino que tú le das dinero y ellos toman un transporte y se No, movilizan hacia la sino que, no tanto eso, sino que lo estoy viendo como, bueno, yo tengo mis comerciales y ellos van a hacerle una visita a un cliente, ¿cierto? Entonces el cliente también les va a preguntar en qué, pues cuántas emisiones generaron y entonces ellos recolectaron esa información. Eso sería lo mismo cuando va a ir un comercial de otra empresa a la empresa de nosotros, nosotros también recolectamos esa información. Lo que tú decías que, por ejemplo, que no tuviéramos doble como información cuando fuéramos a recolectar, por ejemplo, con lo de los aires acondicionados, que si era del dueño de la bodega, entonces que no fuera a generar como todo eso. Entonces no sé si tienen la misma relación o eso ya es indiferente. Ya como es medición de alcance 3, pues yo siempre les pregunto y no hay doble como ingreso de información, no sé. No, porque mira que, ¿cómo sería acá con la información? Para ellos,
esta emisión sería su emisión directa, porque ellos lo pueden gestionar. Yo Sí. lo que estoy haciendo es una emisión indirecta porque tengo que reconocerlas y lo que nos dicen estas metodologías es, tienes que mirar muy bien tu cadena de suministro porque ahí es un tomador de decisiones. Entonces, bueno, en eso estamos en visitantes, pero más adelante hablamos, vamos a hablar de un tema de combustión tercerizada. En combustión tercerizada, ellos me reportan a mí cuánto fue el consumo de gasolina por ese servicio que me prestó. Entonces, para mí es un alcance 3 indirecta porque yo lo que voy a hacer es simplemente no voy a entrar a que ellos hagan la transición con ese combustible, sino, ven, tomemos unas buenas prácticas porque tú me estás impactando en mi cadena de suministro. En ellos serían en temas directos, porque ya ellos sí tienen que sacar estrategias para hacer esa transición del combustible. Entonces no estamos hablando de doble contabilidad allí, porque para mí sería algo indirecto. Yo tengo que tener en cuenta todas esas emisiones de mi 360 como organización y para ellos entraría como una emisión directa, que ya la gestionan ellos. Entonces acá no estamos haciendo doble contabilidad y adicional, pues ellos están prestando un servicio, pues para mí, ellos cuando hacen la contabilidad tienen que hacer el servicio de todas las organizaciones que ellos prestan, pues la redundancia, o el servicio a las organizaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un Servientrega. Servientrega, en estos momentos, lo que está haciendo con sus clientes, que eso es lo ideal cuando tengamos esos tipos de proveedores, es que nos dice cuánta emisión estamos aportando con su servicio. Entonces dicen, bueno, tú tuviste, no sé, 10 fletes durante el año 2025. Entonces, esos 10 fletes fue ustedes generaron la contaminación de 15 toneladas. Ellos ya hicieron el cálculo de ese servicio que me prestó, cuántas emisiones generaron. Más adelante, si Servientrega me hace una estrategia en descarbonización y dice que su flota de vehículos pasó ya a una transición energética, porque todos los vehículos son energéticos, entonces a ustedes les va a impactar de una vez la cadena de suministro, porque ya el dato no lo vamos a reportar debido a que ya pasaron de combustión fósil, que era con gasolina, a energético. Entonces ahí vamos a ver una reducción en mis emisiones indirectas por una estrategia que tomó Servientrega. No sé si ahí me hice entender con este ejemplo. Sí, ya. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a viajes corporativos. Y en viajes corporativos son aquellos viajes donde la organización, si lo miramos en un tema financiero, costeó pues estos viajes que realizó algún colaborador de la compañía. Entonces acá tengo un control financiero y como tengo un control financiero, pues lo debo de reportar. Nosotros manejamos algo que se llama el ICAO, que es una página ya establecida por la Organización de Aviación Civil Internacional. Lo ideal es que siempre hagamos estos cálculos que sean aéreos por medio de esta plataforma, ya que él me trae como un consolidado de los aviones que tenemos. Ellos saben en Colombia qué aviones se manejan y a nivel mundial, porque eso no solamente esa plataforma sirve para Colombia, sino a nivel mundial también. Si yo quiero saber, yo me desplacé de Estados Unidos a Indonesia, ¿cuánto fue mi impacto? Acá lo podemos saber. Y ellos acá hacen un estimado también por persona cuánto es su emisión. Entonces les voy a enseñar esta plataforma, igual eso se les va a enviar, cuando ustedes acá me le den clic, les va a aparecer el link de ICAO. Entonces esta es la página de ICAO, ustedes pueden revisarla, pueden saber la metodología como ellos la instauran para hacer este cálculo. Entonces acá, si vamos a hablar de pasajeros, ustedes lo que van a hacer es que van a ingresar el departamento, entonces digamos que vamos de Bogotá y a Medellín. Acá va a pasar algo. Cuando yo voy a decir Medellín, Medellín cuenta con dos aeropuertos, uno que está en Río Negro y otro que está pues acá en el área urbana. Entonces acá vamos a decir que vamos a ir el de Río Negro, que es el José María Córdoba. Es diferente porque pues las distancias nos va allí pues a depender mucho, entonces por eso siempre te van a decir el detalle a qué aeropuerto pues tú llegaste. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la recolección de la información de este rubro, si les aplica a la organización, es importante saber, y eso lo podemos hacer con el voucher, o si de pronto contabilidad sabe muy bien esa persona cómo se desplazó, pero lo ideal es que siempre con el voucher, de cuál fue su lugar de destino y de origen, y a qué aeropuerto me llegó. Para que no les diga Medellín, pero pues para ser más enfático y más específico que te diga también el aeropuerto, porque me queda muy abierto y entramos a temas de suposición y entramos a un tema de incertidumbre. Entonces acá vamos a agregarnos, si vamos a agregar otro destino, que Medellín me fui para México, acá lo podemos hacer.
Acá, número de pasajeros, entonces si vas a ir una persona o si van dos personas, él también te permite calcular. Entonces, una persona, acá te preguntan la cabina, pues económico, premium, de negocios de primero, entonces digamos que fue económico. Y acá te preguntan si fue un solo viaje o si fue ida y vuelta. Entonces, si yo fui Bogotá, Medellín, Medellín, Bogotá, retorné, entonces vamos a hacer la que fue ida y vuelta. Y si fue solo una distancia de Bogotá a Medellín, pues acá le damos esta opción. Entonces digamos que vamos a ir ida y vuelta. Entonces acá le vamos a dar calcular y acá nos va a mostrar todo a detalle. Entonces acá me está diciendo, bueno, fuiste a Bogotá, Medellín y Medellín, Bogotá. Este es el resumen. Entonces acá me está diciendo que la emisión de dióxido de carbono fueron 70 kilogramos. La cabina y pues el viaje de ida y regreso. Entonces, y acá ya te lo discrimina por cada uno. Entonces te dice, mira, Bogotá, Medellín, pues la emisión en dióxido de carbono es de 35. Y de Medellín a Bogotá también la emisión es de 35. Entonces acá ya te da el específico de cada uno y el general. Y el que vamos a tener en cuenta para el cálculo sería ese, porque la unidad que me están diciendo es que estás emitiendo 70 kilogramos de dióxido de carbono, que acá ya está la unidad en dióxido de carbono. Entonces no tendríamos que hacer ningún cálculo. Esta herramienta ya me daría el cálculo si estamos hablando de viajes aéreos. Paola, yo te pregunto, ahí es indiferente el tipo de aeronave, pues que sea avioneta, avión, pues igual va a ser la misma emisión. Sí, ellos en la metodología lo que hicieron, porque eso ya te lo explican dentro de la metodología, es que revisan todas las aeronaves que tiene Colombia y hacen un estimado de cuál es el promedio que se pueda tener, porque eso es un avión, más que todo eso lo hacen, acá no es de carga, carga es esta, acá estamos hablando de nosotros, las personas que tomamos vuelos nacionales o internacionales. Entonces ya saben en aviación cuáles son esos aviones para personas y bajo este nos hace tener promedio, porque si estamos hablando de carga, ya es otro rubro que ahorita les voy a enseñar que sí me lo toman diferente, porque los aviones de carga son diferentes al que manejamos nosotros acá como nivel personas. Eso te iba a preguntar cómo estaba ahí la parte de carga, como nosotros también tenemos el servicio de aéreo, pues se mandan paquetes también por vía aérea, pues en donde van también los pasajeros, va también temas de cargas para otros clientes como tal, en la parte pues donde va la cabina pues de las maletas y todo eso. Entonces vi como carga y yo, ¿será que ahí también se puede hacer la medición cuando vaya a hacer un cliente un envío de una carga a X destino y todo eso? Entonces estaba así como mirando. Entonces, bueno, ya me vamos a saltar a la de carga. Por ejemplo, la de carga te va a preguntar lo mismo, origen, destino, y te pregunta cuánto te pesó la carga, lo que enviaste. Entonces acá es donde vamos a colocar, y estamos hablando en kilogramos para tener en cuenta la unidad. Entonces te lo piden en kilogramos. Entonces yo envío una carga medio aéreo y me costó 500 kilogramos. Y acá ya me calcula. Pero eso es para el tema de cargas. Ya como me lo estás diciendo, que ahí sí ya tocaría revisar, porque lo que me lo estás diciendo acá, que ya te tocaría buscar el factor de emisión específico, es porque van personas y carga en ese mismo avión. ¿Eso es lo que me estabas diciendo? Sí, es que pasa como las dos. Hay unas que también es solamente aviones de carga exclusivamente, pero también pasa que, digamos, un cliente por las medidas y como los aviones acá en Colombia, como en la parte de abajo donde van las maletas, también meten carga. Entonces Sí. ahí también se han mandado pues como productos que no sean pues como nocivos obviamente para las personas que van en el avión, pero prestan como esos dos servicios los aviones, tanto para los pasajeros al mismo tiempo, pero también aprovechan y meten ahí carga para mandar a otros destinos. Entonces, Listo. Pero el cálculo entonces de carga tiene que hacerse por este medio. listo, El de personas sí nos vamos a este, pasajeros. de uno. Bueno, entonces acá Medellín. Entonces, por ejemplo, Medellín me apareció para carga solo el José María. O sea, acá al que tenemos acá en la zona urbana no está dispuesto para esos temas de cargas. Entonces acá dijimos que 500. Entonces acá ya nos va a calcular. Entonces acá ya nos dicen que la emisión de esa carga que pesó 500 kilogramos fue de 125. Eso es lo que vamos a tomar. Solo ida, porque yo no les dije ida y vuelta. ¿Listo? Listo. Y pues acá ya te muestran el mapa.
cómo fue, si que se quiere saber, cómo fue el trayecto, ya acá te lo pueden saber. Claro, acá esta herramienta es muy importante para esos temas ya de aviación, cuando manejamos ese tipo de fuentes de emisión, porque ya estamos yéndonos a un cálculo más preciso. Ahí te iba a preguntar algo adicional. Cuando hay escalas, uno cómo coloca ahí el tema de las escalas. En carga no hay escalas. No. Hay que revisar bien si la tuya tiene escalas, pero en personas sí me dejan agregar un destino acá. Entonces fue de Manizales. Bueno, Manizales, por ejemplo, no hay escala. Acá no me están diciendo que de Bogotá a Manizales no hay. Hay que saber muy bien. A ver, yo creo que acá me va a dejar una. Si ese. Si este me va a dejar este. ¿Cuál tendría? Barranquilla. Listo, ahí me lo va a dejar calcular. Mira, entonces acá ya me dice que yo fui a Barranquilla, Medellín, Barranquilla y Barranquilla cogí a Cali. Entonces ya nos tocaría acá la suma de las emisiones. Porque cogiste 2 aviones. Listo. Y ya luego de regreso, Cali, Barranquilla, Barranquilla, Medellín. Pues si tuviste ida y vuelta, y acá ya te sale el resumen de todo. Con el trayecto que hiciste en Barranquilla. Listo. Muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces sigamos acá. Bueno, y también vamos a tener en viajes corporativos terrestres. Entonces, para el terrestre sí toca ingresar a Google Maps. El Google Maps lo que va a tomar es la distancia y con esa distancia pues ya podré calcular, dependiendo del bus, nos toca ir a factores de emisión, que acá nosotros lo utilizamos por bajo la UTME y el FECOP, que nos va a decir, dependiendo del bus, de si es de 20 a 38 pasajeros, cuál sería el factor de emisión, porque acá la UTME siempre me da un contexto colombiano. Entonces acá lo que hacen en estos estudios es que hacen unas muestras en unas regiones muy específicas y ahí es donde van a sacar un promedio de, bueno, según nuestra flota actual colombiana, cuánto es el factor de emisión. Entonces para eso sí tenemos un factor desde el contexto colombiano y es ahí donde tomamos este factor de buses para calcular los viajes corporativos. Bueno, acá les dejé el ejemplo en ICAO de solo ida y regreso, cómo sería la emisión. Bueno, vamos a entrar a otro tema que está bajo la categoría 3, que es el tema de hospedajes. Entonces, también igual, si la organización tuvo un control financiero porque pagó el hospedaje de su colaborador, o sea, tuvo que ir a Cartagena a un congreso y era temas de la organización y se tuvo que quedar 2 días y la empresa pagó por ese hospedaje, pues también vamos a comenzar a reportar. Primero, acá la información es muy sencilla, yo necesito saber cuántos días se me hospedó la persona y en qué parte a nivel mundial, porque estos factores los tenemos a nivel mundial, entonces se me quedó en Alemania, se quedó en Colombia, y dependiendo de ahí vamos a retribuir una emisión. ¿Y por qué esa emisión se retribuye? Pues porque la persona en este hotel donde se hospedó, pues hubo un consumo energético, hubo un temas de gases refrigerantes, también temas de aguas, pues en algunos países sí se calcula el agua potable porque tiene un sistema de tratamiento y me genera gases de efecto invernadero. Por ejemplo, acá en Colombia, no, el agua no la medimos porque nuestro sistema es muy desde el páramo y los procesos que me siguen cuando se pasa para el páramo ya me entra, es tan limpia nuestra agua que los procesos que tenemos allí, que es temas del cloro, bueno, dependiendo de cómo esté el agua para ya ser potabilizada, pues no me va a generar gases de efecto invernadero. Entonces, por eso para el contexto colombiano nosotros no medimos el agua. Y también la producción y transporte de los alimentos, pues que van a estar en el hotel para el consumo de la persona. Entonces ahí por eso se considera que también si tienen o asumen la organización esta, pues que comencemos a calcular el tema del hospedaje. Bueno, esto por este lado. Comercio exterior. Bueno, en comercio exterior, acá va a ser muy desde el tema de la sección donde vamos a registrar. Si son viajes de importación o exportación, dependiendo si la organización, pues realiza esto y es responsable del proceso logístico y económico. O sea, si tú eres responsable, tú tendrías comercio exterior.
Entonces acá lo vamos a comenzar a reportar. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a datos a incluir? El peso de la carga. Es importante que comencemos a tener la trazabilidad de nuestra carga, la distancia que se recorre en trayectos. Entonces acá podemos hablar con el proveedor si tiene la distancia. Si él dice, no, me queda muy complicado, tenemos que ir a buscar algunas herramientas que ahorita les puedo decir nosotros qué herramientas hacemos para calcular esta distancia. Pero lo ideal es que el proveedor también vaya como teniendo en cuenta de que eso es algo importante, porque pueden que, por ejemplo, en el tema naviero han hecho algunas mejoras, ¿cierto? Entonces ellos me van a decir qué mejoras han hecho, de pronto el tema de distancias, tener una ruta, pero ya ven que una ruta es más eficiente, porque por ahora nosotros lo que hacemos es datos teóricos y ¿quién me lo va a dar? Una plataforma. Pero si ellos a mí ya me están garantizando que están haciendo unas mejoras en su proceso y ya la distancia que yo consulto, no sé, es de 500 kilómetros y me dicen que por temas buscaron otra ruta mejor y de 500 pasó a 300, pues es algo que va a impactar directamente a mi cálculo de mi cadena de suministro. El medio de transporte, pues acá ya tendríamos barco, avión, camión y tren. Entonces ya vimos acá que en avión, pues tendríamos la herramienta del ICAO, que ya te va a generar la emisión. Sí, pero en barco no tenemos una herramienta como esta. Entonces, en barco, ¿qué hacemos? En barco nosotros vamos a una herramienta que se llama Searatis. ¿Y acá qué pasa con esta? Esta sí nos va a generar un cobro. Ella normalmente nos dejan gratis 3 trayectos. Entonces nosotros pagamos para que nos dejen realizar esas búsquedas. Entonces acá les decimos que va a ser pues por medio del océano, del mar, y acá hacemos como el punto de origen y punto de destino. Entonces acá ya colocamos el puerto. Entonces el puerto de Buenaventura, y acá colocamos, no sé, el puerto de Miami o alguno de México, y acá me va a decir la distancia entre puerto a puerto, cuánto es, y con esta distancia que yo ya tendría, vamos a los factores de emisión que tenemos establecidos por ese medio de transporte que sería el barco, y ya vamos a saber cuánto fue lo que yo generé en ese trayecto. Así es como sacamos nosotros los kilómetros bajo el barco, y en temas de tren, lo mismo. Si va a ser por tren, entonces sería los kilómetros que recorrió y el factor de emisión. Y así sucesivamente con los medios de transporte que utilizamos para el comercio exterior. Por ejemplo, acá vamos a tener mucho también el tema de camiones, de buses. Entonces también de ellos dependemos los kilómetros. Entonces acá hay un ejemplo que, digamos, de Bogotá a Cartagena, pues para llegar a Cartagena fue medio terrestre. Acá me entiendo que son 1000 kilómetros. Y de Cartagena a Nueva York fue marítimo, y a llegar a Nueva York fueron 3000 kilómetros, y de Nueva York a un estado que se llama Detroit fue aéreo. Entonces acá tendríamos los 3 medios de transporte, y bajo los 3 medios de transporte tendríamos que mirar cuánto fue la generación de la emisión. No sé si acá tienen alguna duda. Sí, yo te iba a preguntar, por ejemplo, pues nosotros tenemos todo el tema del transporte marítimo, ¿cierto? Marítimo y aéreo. Ahí con el tema de las navieras, pues con el tema del, pues no sé, esa es como el talón de Aquiles, por así decirlo, de nosotros, porque nosotros con las navieras es muy difícil el contacto. Entonces con ellos pues tenemos la información de cuánto nos pesa y demás, pero digamos que hubo un cierre de algún paso de un buque o algo, entonces ellos se desvían y a dar una ruta como tal. Entonces, para nosotros tener como esos kilómetros como tal, hay veces se nos complica porque no tenemos como esa información. Ahí, por ejemplo, eso sería, para uno poderlo calcular, nosotros lo haríamos como un aproximado por medio de esta aplicación, o cómo lo podríamos hacer. Sí, Estefan, lo que nos dices, como es tan complejo llegar a esa información, lo que hacemos es que nos vamos a ir por medio de herramientas. Entonces, la herramienta te va a mostrar una ruta ya establecida, y por eso nos vamos a ir con un dato teórico. Ese es pues, vamos a ir a un supuesto, pero con ese número más baja, porque eso sí se puede dar. Pero lo que, por ejemplo, lo que tú me dices, muchas veces hay bloqueos y cogen otra ruta, pero tan específico no puedo llegar, porque quien me lo tiene que dar esta información sería ese proveedor. Pero como con él la comunicación no está fácil, entonces yo ya lo estoy calculando bajo herramientas que son confiables y que ha hecho todos estos cálculos en su momento de, bueno, cuál es la ruta ideal cuando van, no sé, de Cartagena a Nueva York, qué es lo que normalmente cogería. Entonces ahí esa herramienta nos puede ayudar. ¿Qué es el tema de estas herramientas? Por ejemplo, esa que manejamos, que sí tienen cobro. Entonces, si vas a manejar diariamente, va a hacer una búsqueda o dos, no pasa nada. Pero si un día necesitas ya saber 50 rutas, no te lo va a dejar tener gratis, sino que tendrías que pagar. Entonces, eso es el único limitante que tenemos con esta plataforma.
Pero sí, y acá también, Estefanía, es entender muy bien el rol de ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que la carga que te están suministrando es de un cliente de ustedes, lo ideal es que ustedes le puedan dar esa información al cliente. Porque la carga, como acá lo decimos, el responsable del proceso logístico y económico. Si el proceso logístico y económico lo paga 100% él, la carga es de él. Si ustedes tienen una carga y ya lo asumen ustedes económicamente y todo, ahí sí sería la carga de ustedes. Pero entender muy bien en qué momento es la responsabilidad de cada uno, para no ahí sí no hacer duplicidad de información. Porque si la carga es del cliente, no sé, va a ser un transporte, una carga, y ellos lo calculan, y ustedes también entran a calcular, ahí sí tendríamos doble contabilidad, porque si ya la carga es de Nuban, pues es de Nuban. Ya si ustedes pagan todo ese proceso logístico, ya entrarían para ustedes. ¿Sí me entendiste ahí? A 11. Sí. Listo. Bueno, vamos para combustión tercerizada. Entonces, en combustión tercerizada me entran todos equipos o maquinarias que yo haya alquilado, porque acá yo tengo un control con ellos financiero, no operativo. ¿Por qué no operativo? Porque es que yo entro a alquilar. Entonces ahí ya me entregan un carro bajo unas condiciones, digamos gasolina, y ellos me lo tanquean a mí si lo voy a alquilar. Entonces, como ellos ya me están dando el combustible y el carro es de ellos, entonces ya entraría esto por combustión tercerizada. Muy diferente, porque ya nos ha pasado casos que yo alquilo el vehículo, pero yo soy la que coloco el combustible. Si tú colocas el combustible, eso sería para ti como categoría 1, o sea, te entra emisión directa, pero si ellos ya te proveen todo, entonces ya sería temas de emisión indirecta. Bueno, acá me entra el alquiler de maquinaria, ya sean fijas o móviles, también transporte de personal. Entonces, tengo una ruta. Yo contrato un servicio de ruta que me recoge a las personas en cierto punto. Como eso es un servicio que te presta un tercero, también esto iría para combustión tercerizada. Los servicios de mensajería, un coordinador o un servientrega o también servicios que te traen los insumos, estos proveedores también entrarían en combustión tercerizada. Acá, ¿qué pasa? Acá nosotros somos conscientes, no es tan fácil de que ellos nos suministren información. Lo ideal o lo que yo puedo tener como responsabilidad es dictar capacitaciones, que sepan ellos un poco que nosotros estamos con ese tema de huella de carbono y la información que ellos nos suministran es importante para un tomador de decisiones. No sé si ustedes más adelante quieren sacar una política de descarbonización y en esa política vamos a decir que queremos unos proveedores que no sé, que al menos midan su huella de carbono o que tengan estrategias de reducción. Entonces ya saben que me están haciendo unas exigencias y con esas exigencias entonces yo ya tengo que dar unos cumplimientos o al menos que me pasen una información que yo anualmente te va a pedir. Entonces ya acá lo que vamos a hacer es que vamos nosotros primero a evangelizar estos proveedores que tenemos, saber que nosotros estamos yéndonos tras una ruta en descarbonización y que cualquier medida que ellos hagan, pues que nos avisen. Entonces acá importante más adelante sería crear mesas de trabajo. Entonces, bueno, vamos a crear mesas de trabajo para contarnos entre todos qué estrategias estamos haciendo. Porque si ustedes ven, la sostenibilidad es muy de sinergia. O sea, uno solito no se puede ir en esto, porque uno solito tiene acciones, pero sabemos, como lo hemos visto, que tenemos una cadena de suministro que también me impacta en mi operación. Entonces, ya es en nosotros establecer políticas, nosotros qué queremos y cómo queremos apoyarlos a ellos. Por ejemplo, hemos tenido organizaciones que lo que hacen con estas mesas de trabajo es brindar capacitaciones para que ellos tengan un conocimiento. Entonces lo que yo estoy haciendo con mi cadena de suministro es brindar conocimiento y puedo, no sé, establecer formatos. Entonces vamos a tener un formato ya establecido que es información que se requiere y pues no es de ya para allá, no, sabemos que esto vamos a, anualmente, entonces si en este año no pudiste, bueno, el otro año miremos si podemos hacer una mejora continua con ustedes, pero ustedes también pueden formar estos grupos de interés que son importantes pues para nuestra operación. Entonces acá pues ese rubro sabemos que es complejo, hay organizaciones que en algún momento no nos hacen llegar información, le dejamos como mejora y cuando ya tengan la información pues ya la podemos trazar en nuestra temas de emisiones indirectas. Igual, si ustedes más adelante se quieren ir por carbono neutral, acá si nos vamos a ir bajo la ISO, hacemos una matriz de significancia, que la matriz lo que me va a hacer es que me va a detallar las emisiones que tenemos
y nos va a hacer unas variables muy específicas. Una variable que hay el tema de la trazabilidad de información. Entonces acá en la trazabilidad de información pues no vamos a decir como que no contamos, es una información de calidad porque no tenemos la información por parte del proveedor, entonces acá la excluimos. Entonces ya sabemos que cuando entra el auditor a revisar, pues sabemos que la emisión es excluida por falta de información, pero tenemos soportes, no sé, ya sea soportes de envío de correos, de que se hizo una capacitación y simplemente no tenemos la información de un tercero, pues porque es algo que yo no puedo controlar. Entonces ahí, pues por estos lados, es simplemente la gestión o la responsabilidad que tenemos de dar la información. Listo. Y también tenemos en temas de tercerizados a compañías que de pronto nosotros tenemos servicios con ellos. Y tenemos, por ejemplo, acá una empresa que ya ha tomado iniciativa de que pues todos sus viajes sean compensados. Entonces acá tengo a esta compañía que se llama Gaifa. Muchos de nuestros clientes nos han dicho como, nosotros utilizamos el medio de transporte de ellos. Entonces ellos, acá les dejo también el link, ustedes pueden solicitar el certificado que ellos generan de su compensación por ese viaje que hiciste en su medio de transporte. Entonces, yo como empresa normalmente utilizo esta plataforma de medio de transporte y nosotros hemos realizado, no sé, 5 viajes en el año. Esos 5 viajes, para que no se contabilicen en la huella de carbono, tendrías que ir a descargar el certificado y ya mostrar que no, aunque hayas hecho la ruta, Gabify compensó tus emisiones. Entonces, miren que también ahí vamos a comenzar a trabajar la reducción de mi cadena de suministro por opciones que han hecho uno de nuestros proveedores. Entonces, acá se los dejo por si en algún momento de sus viajes lo han hecho con ellos o si la quieren comenzar a implementar porque ya saben que es un proveedor que ya está compensando esas emisiones que en algún momento yo tuve que realizar ese viaje, pues entonces lo puedo hacer. Entonces, acá también podemos tener esto en cuenta. Acá en categoría 3, ¿alguna duda, chicas? No, por el momento. Yo tengo una duda. El cálculo de las emisiones de categoría 3, pues hablando del cálculo matemático, es el mismo que el de alcance 2. La fórmula siempre va a ser la misma. Entonces vamos a tener un consumo, vamos a tener un factor de emisión y vamos a tener el potencial de calentamiento global. Eso no me cambia. Siempre vamos a tener el mismo panorama, que eso fue lo que vimos la sesión pasada. Perfecto, muchas gracias. Por eso mandó eso. Acá me cambiaría, Stephanie, en este cálculo delicado, porque ya me lo da. Entonces yo acá la fórmula ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ellos internamente ya me hicieron ese cálculo. Entonces ya me están diciendo a mí, mira, esta es su generación. Y te puede pasar si acá en combustión tercerizada las organizaciones ya tengan, que eso es lo que uno se sueña más adelante, es que ellos mismos den ya, mira, esto es lo que me generaste. Y eso lo que vas a hacer es ingresar este dato puntualmente ya a tu inventario. No tienes que hacer ninguna fórmula porque ya te están diciendo cuánto generaste. Entonces ahí es la única manera en que no vayas a hacer un cálculo. Cuando ya tengas el resultado final de kilogramos de dióxido de carbono o toneladas de dióxido de carbono. Listo, muchas gracias. Listo, vamos a la carta a categoría 4, que son las emisiones indirectas por productos utilizados. Y acá vamos a hablar de una que son el tema de productos comprados, es decir, los insumos que yo requiero como compañía. Acá es muy importante entender que no son todos los insumos, porque sabemos que podemos tener más de 80 insumos, sino los principales y los que en realidad yo quiero calcular porque voy a hacer una mejora en eso. Entonces, digamos, soy una industria de plástico, pues yo ya sé que si soy una industria de plástico, el material que yo tengo que tener en mi contabilidad es el plástico debido a mi core organizacional y porque yo voy a hacer una estrategia en ese impacto que estoy generando. Si yo soy una de administradora, pues sé que el consumo que voy a requerir más es el papel. Y puede, no sé, que también otro impacto sean las carpetas o algo de cartón, pero acá sí muy limitarnos en lo que sea importante para la organización, porque pueden que me digan, no, pues la cinta, los lapiceros, ¿qué más? De pronto el tema del PAU más de los mouse de la compañía, pero cuando vamos a hacer la medición, pues algo muy insignificativo, te puede dar un 0.001, entonces, bueno, pero ¿para qué esto en el cálculo? Si en la verdad no se está representando mucha emisión y pues no hay un impacto significativo. Entonces acá lo ideal es que sean insumos que sean
importantes para la organización en su core organizacional. Entonces, por ejemplo, nosotros más que todo lo que medimos es el tema del papel, porque la mayoría son de servicios, entonces la materia prima que más nosotros tenemos es el papel y acá sí se pueden buscar medidas. Entonces, por ejemplo, en el tema del papel, como somos un tema de servicios, entonces hay que buscar estrategias de digitalización. Ven, ¿qué documento yo puedo pasar a digitalizar? O si vemos que no, entonces, bueno, ¿cómo hacemos la medida de sensibilizar a que siempre imprimamos por los dos lados? O el tema de, bueno, el papel, busquemos el papel ecológico, yo papel bond, no, sino papel ecológico. Entonces son medidas que se pueden dar, pero siempre es como mirar primero cuáles son los materiales más importantes para ustedes como compañía, y ahí es donde vamos a hacer el cálculo para más adelante buscar estrategias de mitigación, pues si se requiere reducir ese componente se nos da un aporte muy alto. ¿Listo? Entonces acá la nota que les dejo es como no simplemente los insumos menores, sino aquellos que tengan un impacto significativo en la huella y estén directamente vinculados con la actividad principal de la empresa. Ya vamos a entrar en temas de disposición de residuos sólidos y líquidos. Bueno, acá es importante toda la generación que nosotros hacemos de esos dos tipos de residuos. Entonces, en nuestra organización puede que generemos residuos ordinarios, es decir, todo lo que se me va a la basura, es decir, que no tiene como un valor o que se me pueda volver a recircular, que ya vamos a ver, es como temas de aprovechables. Entonces, lo ideal es que para los residuos ordinarios se me pese, o sea, que la organización pese sus residuos, porque no es idóneo que nos vayamos con el tema de facturas que me entrega servicios públicos, porque ellos siempre me dan un aforo y ese aforo es muy estimado. Entonces, acá necesitamos tener unos datos que sean trazables, y los datos trazables, ¿cómo es? Que la misma compañía pese sus residuos ordinarios. Si en su momento no se tiene, entonces sería exclusión, por esta medición no lo tenemos porque no tenemos un dato confiable, sino sería una mejora para que los otros años comencemos con esta medida del pesaje de mis residuos ordinarios. Acá lo pueden reportar kilogramos o toneladas, sabemos que vamos a hacerlo anual, entonces puede ser que la persona que no lo vaya a pesar, pues le digamos, mira, mensualmente necesito que me pesen los residuos, o diariamente necesito que me llenes este formato para yo sacar al mes cuánto fue su generación. Temas de orgánicos, si hacen ustedes separación en la fuente y separan los residuos orgánicos también. Entonces, acá es importante tener en cuenta si los orgánicos tienen algún proceso de tratamiento. Es decir, yo tengo dentro de mi instalación un compostaje. Si es así, eso se te va para ti categoría 1. ¿Por qué? Porque tú tienes un control operativo de este compostaje que está dentro de tu organización. Pero si tú me dices, no, los residuos orgánicos yo los separo y se lo entrego a un tercero, entonces estaría en esta categoría que estamos viendo en su momento, que es la categoría 4, porque si bien estos residuos que estamos viendo, yo los genero, pero me lo trata otra entidad, ¿cierto? Entonces, los ordinarios, para mí, por ejemplo, yo los generé, pero aunque lo contabilice, la emisión directamente va a ser ¿dónde? En el relleno sanitario. Y el relleno sanitario, por ejemplo, acá en Medellín es en varias. Entonces, en varias, cuando me voy a hacer ese cálculo, para ellos es emisión directa y para mí es categoría 4 indirecta, porque yo hice una generación, pero ellos tendrían el control directo en esta residuo ordinario. Y ya acá podemos tomar medidas. Entonces, por ejemplo, si vemos que el residuo ordinario se me está aumentando mucho, ya es hacer una caracterización en la compañía en por qué no me están separando bien los aprovechables, o tenemos una medida de orgánicos y me están echando toda la comida en ordinarios cuando no debe ser, porque lo ideal es que comencemos a reducir lo más que podamos en ordinarios y también incentivar en otras nuevas medidas. Por ejemplo, los paqueticos que comemos, las galletitas, no sé, cualquier paquete, como eso es un tipo de plástico, tenemos las botellitas de amor. Entonces, en botellitas de amor podemos utilizar estos residuos, lo depositamos allí, pero esto me va a generar un valor para otra industria que me lo transforman y ellos lo que me van a hacer son parques, por ejemplo, para los niños. ¿Por qué? Porque eso se vuelve una madera reciclada. Entonces ya vemos que parques para niños han hecho pupitres, han hecho con temas energéticos los postes. Entonces vemos como esto que para mí en su momento era algo insignificativo porque era un empaque que me comía las galletas, si yo tengo una buena práctica desde mi casa, desde mi empresa, eso se me va a transformar en otro residuo y eso ya sería como un tema aprovechable. Entonces acá también es motivar a las personas a que las
estrategias que cada uno haga, pues vamos a generar un valor para otra persona o comercio. Lo mismo con orgánicos. Si separamos bien los orgánicos, por ejemplo, acá en Medellín, hoy ya tendríamos que mirar si en la ciudad que ustedes estén hay esas prácticas. Acá tenemos una empresa que ellos, pues sabemos que por ahora en temas públicos no hay una ruta selectiva de que me pasa para temas de orgánicos. Lo hemos visto en aprovechables y pues la ordinaria, que es la de la basura, pero en orgánicos hay compañías que uno puede pagar por ese servicio, que ellos se recogen, pero acá tenemos una que nos recoge semanalmente los residuos orgánicos y lo transforma en compostaje, y la persona nos da mensualmente o cada 3 meses abono, o si no, nos da los productos que sacaron de este compostaje, que son, no sé, papas, bueno, dependiendo de qué productos estén en el tema agro. Entonces, acá ya estamos haciendo como un círculo cerrado y estamos hablando de lo que se llama economía circular. Entonces, también importante esas buenas prácticas, que comencemos a identificarlas y ver dónde estemos ubicados en nuestro ecosistema, cómo podemos aprovecharlas. En temas de peligrosos, vamos a comenzar a reportarlos, pero solamente los que fueron tratados bajo incineración. ¿Por qué los de incineración? Porque son los que me generan gases de efecto invernadero. Los que se me dan una celda no me generan ese tipo de gas. Entonces acá, importante, pues que vamos a reportar los peligrosos porque hayan sido incinerados. Hay una nueva práctica que se llaman los CDRs, que son los combustibles derivados de residuos sólidos. ¿Qué son esos residuos? Como su nombre le indica, sólidos, que son más que todo que se me van a generar la basura, pero tuvimos una empresa innovadora que fue Cementos Argos o otras cementeras que están utilizando este CDR sustituyendo al carbono y hacen la misma práctica para sus hornos, entonces ya no utilizan carbono sino CDR. Entonces acá, si ustedes en su operación tienen CDR con esas compañías, importante que nos den el factor de emisión de ese CDR, o si ellos, hay algunos que ya me están diciendo cuánto fue la emisión que yo generé por esa práctica. Entonces acá sí lo tienen. En residuos líquidos, si ustedes tienen PETAC, pues vamos a generar lodos orgánicos o lodos industriales. Entonces acá es importante que llevemos el registro de si generan estos lodos, o si ustedes no tratan el agua ahí directamente en su instalación, pero sí un tercero va con un Vaptor a extraer esta agua y ellos hacen el tratamiento en su instalación. Si es así, se me van a categoría 4 porque no está directamente dentro de la organización, sino que ese proceso lo realiza el tercero en su operación. Entonces, para nosotros sería una categoría 4, para él sería categoría 1, emisión directa para Paola. Qué pena, ahí como complementando. Sí, sería como en la última parte que tú dices, ellos van, pues nosotros solamente le echamos pues como un polvito como para tratar los olores y ya un cliente, pues un proveedor succiona y se lo lleva a Aguas de Cartagena para que lo trate. Ahí sería como la categoría 4, entonces, ¿qué información como necesitaríamos como para esa medición de categoría 4? Bueno, ahí entonces necesitamos saber, primero, cuántos metros cúbicos, si vamos a trabajarlo por metros cúbicos, ya están en la unidad, ellos fueron a extraer esta agua, ¿cierto? Nosotros acá lo que hacemos es preguntarle al proveedor qué tipo de tratamiento tiene su instalación. Y ustedes van a decir, tenemos un reactor, un digestor, y dependiendo del tratamiento que ellos le hagan, nosotros ya lo calculamos. Si vemos que no tienen información, Natura, que es uno de los informes que tenemos, me da un factor de emisión establecido para alcance 3 del tratamiento que realizan las aguas residuales otro proveedor. Entonces acá tenemos dos opciones. Una, si me dan la información específica de ellos qué hacen con el agua, qué tipo de tratamiento reciben. Y otra, si no, tenemos un factor de emisión ya establecido cuando es por alcance 3 o categoría 4. ¿Para qué importante? ¿Cuánto fue lo que ellos se extrayeron? Metros cúbicos. Igual ellos te mandan un certificado. Entonces, en ese certificado, tenerlos ahí, ya sabemos anualmente cuánto fue lo que ellos se llevaron para su tratamiento. Y me imagino, no sé si el certificado, Esteban, y te dicen qué tipo de tratamiento van a recibir. Pues en el certificado sí sabemos que son 11 metros cúbicos. Ok. Es mucho. Pero no dice cuál es el tratamiento. Dice que se lo entregan a Aguas de Cartagena, pues que es la entidad pública de allá, pero no nos dicen el método específico de tratamiento. Sí, porque ahí tendríamos que revisar, si nos tenemos más información, mirar Empresas Públicas de Cartagena qué tratamiento se tiene. Y ahí, con ese tratamiento ya se puede calcular. Si no, podemos utilizar el que tenemos ya establecido para
las aguas que se llevan un tercero para su tratamiento, que ya es algo muy estándar, por decirlo así. Entonces tenemos esas dos opciones. Pero sí, el de usted se calcularía bajo categoría 4. Bueno, y acá, pues ya, todas las emisiones que vemos acá se tienen que calcular con el factor de emisión específico para cada uno de los residuos. Va a ser muy diferente el factor de emisión de un ordinario a un orgánico. Igual que el peligroso, el aprovechable, los lodos, dependiendo también si son orgánicos industriales, tienen factores de emisión distintos, y las aguas residuales, pues tendríamos un estándar, que es cuando me lo tratan ya empresas públicas con unos tratamientos establecidos colombianos, y otro que sí ya tengo la característica específica de si sería un sedimentador, un reactor, que me entra así a hacer la degradación del material. Bueno, y dentro de esta categoría 4 tengo las emisiones biogénicas, que se pueden dar por temas de quemas de cielo abierto o la biomasa como combustible, por ejemplo. Acá nosotros sacamos emisiones biogénicas cuando ustedes nos reportan gasolina. Entonces, la gasolina de nosotros tiene un porcentaje de biomasa. Entonces, este porcentaje de biomasa, según resolución, en estos momentos es el 10%. Entonces, acá hacemos el apartado. Cuando estamos calculando las emisiones directas, si fue por medio de un carro, entonces vamos a tomar el 90%, porque el 10% de si me dijiste que eran 2.000 galones, entonces el 90% es emisión por temas de combustión. Y el 10% se me va a temas de biogénicas por la biomasa que tiene dentro de ese combustible. Entonces acá tendríamos que hacer esa operación cuando estamos hablando de ACPM y de gasolina, porque tenemos porcentaje de biomasa de nuestros combustibles acá en Colombia. Acá es importante, si ustedes van a hacer, si ustedes, no sé, tienen una población en otros países, no podemos manejar el mismo porcentaje de biomasa, porque para cada uno, pues tenemos unos porcentajes que retribuyen a esos temas, como está más que todo la normativa, la resolución en temas de combustible. También hemos tenido proveedores que te pueden decir, mira, es que yo en temas de biomasa utilizo 12%. Entonces, si ya tenemos proveedores fijos y nos están diciendo que la biomasa de nosotros, la gasolina, no es el 10% como se observa a nivel nacional, sino el 12%, entonces tendríamos que pedir un certificado y ya sabemos que en el cálculo la biomasa va a ser mayor. Entonces, eso es mucho mejor, porque ya cuando hacemos el cálculo de las emisiones totales, pues vamos a ver esa reducción del porcentaje de biomasa que tenemos. Acá entran también temas de degradación aerobia o anaerobia de la materia orgánica, emisiones provenientes de animales. Entonces, por ejemplo, los animales acá me entran porque ellos, por medio de la digestión entérica o el manejo del estiércol, pues me generan un gas que se llama el metano. Entonces, de los animales también, digamos, hemos tenido como empresas como Cafán o parques zoológicos donde tienen animales, que debemos de contemplar las emisiones que me generan esos animales dentro de la instalación, porque según su core de cada uno. O si yo soy, no sé, por ejemplo, Polanta, y yo tengo unas fincas, yo tengo unas vacas, ellos también tendríamos que tenerlas dentro del cálculo establecido. Listo, chicas. En categoría 4, ¿alguna duda? No, el momento no. Listo. Vamos a entrar a la categoría 5, que son emisiones indirectas asociadas al uso de productos de la organización. Entonces, como su nombre lo indica, ya depende si la organización dentro de esta categoría hace uso de esos productos que ellos venden. Ejemplo, tengo un concesionario de carros, entonces mi core es vender esos carros. Si yo quiero llegar hasta ese alcance, porque casi ya estamos yendo a un alcance, como su nombre lo indica, a los productos, pues yo voy a medir esa emisión del carro, cuánto es el uso. Entonces se hace un promedio a 5 años, cuántas emisiones puede generar eso en el cliente. Entonces yo ya acá lo que voy a decir es que mi producto genera tantas emisiones. Acá nos estamos yendo a rubros muy específicos. Muchas organizaciones que llevamos nosotros no comienzan a incurrirse en esto, porque como su nombre lo indica, es un producto que yo voy a depender de algo específico en su medición. Entonces, por ejemplo, las galletas Tosh. Entonces puede que Tosh en su momento hizo una huella organizacional, la completa, pero cuando llegaron a esta categoría se centraron solamente en las galletas. ¿Por qué? Porque tienen muchos productos, pero yo simplemente me voy a enfocar en esto, debido a que tengo una unidad funcional, voy a sacar una estrategia para este producto, voy a hacer algunas mejoras. Entonces acá voy a comenzar a calcular eso, porque para mí es importante, porque va a ser
algún cambio y necesito saber, llevar esta data de cuánto fueron las emisiones que me genera este producto. Entonces acá se utiliza más que todo en estos términos, pero es muy raro que algunas compañías comiencen a medir esto, donde también lo vamos a ver involucrado en compañías que hagan inversiones. Entonces, aquellas compañías de cesantías, de pensiones, bancos, categoría 5, vamos a comenzar, van a reportar porque ellos todas las emisiones retribuibles a las inversiones, pues lo tiene que, eso sí es importantísimo para ellos porque todo su ADN está concentrado en ello. Entonces, acá sí es importante el tema de las inversiones. Si yo arriendo algunos de mis activos, también entraría en la categoría 5 para su cálculo. Y ya también si mi material o ese producto que yo coloco en el mercado se me va a tener un sistema de retornabilidad. Entonces, si yo tengo un reciclaje o volver a entrar a mi cadena, también yo puedo entrar a medir ese producto y puedo decir cuántas emisiones pues estoy generando, dejando de generar por esta buena práctica que tengo. Entonces, esta es de manera muy específica y muy dependiendo del alcance de la compañía. Pero serían estas emisiones que iríamos a medir. Ya para categoría 6, se me sale. La 6 es alguna fuente de emisión que yo veo que las otras categorías no las contemplan. ¿Cuáles hemos incluido acá? Ejemplo, una organización nos pasó que las personas pues tomaban el tema aéreo, tenían que viajar hasta cierto destino porque la compañía requería algo puntual. Pero ¿qué nos decía esta organización? Nosotros no pagamos ese viático. O sea que esto ya no pudo ir en viajes corporativos porque ellos no tuvieron un control financiero. ¿Quién cubrió esto? La persona. Entonces, se tuvo que reportar, ¿por qué? Porque la persona fue hasta allí por un tema puntual de la organización, pero como no lo pagó la organización, sino que lo pagó la persona, lo contemplamos acá en categoría 6. Entonces, así temas que veamos muy puntuales, que en las otras categorías no pudimos abarcarlo porque no era el alcance, lo colocamos acá en categoría 6, que se me llama emisiones indirectas de gases de efecto invernadero provenientes de otras fuentes de emisión. Entonces, chicas, estas son las 6 categorías bajo la ISO. En temas de GHG Protocol son las mismas, pero se me va a llamar todo como un alcance 3. Acá en la ISO es más específica por cada uno de esos rubros. No sé si hasta acá han tenido alguna pregunta. Paola, sí, yo tengo como una pregunta. Por ejemplo, los datos de esos valores de las emisiones, hay una página donde yo diga si es orgánico, si es transporte, si es energía, lo voy a multiplicar por esto, si es kilogramos, entonces lo mido por kilogramos o por toneladas y lo multiplico por este factor. Hay algo como donde nosotras podamos ingresar y decir, estos son los valores y estos se mantienen actualizados como para uno empezar a hacer esas mediciones. Sí, sí lo pueden hacer. Son formatos ya que se pueden establecer. Te voy a mostrar un ejemplo de nosotros, cómo hacemos el dashboard, que es donde tenemos ya todo cargado. Déjenme, yo les proyecto y les muestro más o menos cómo cargamos la información. Entonces, por ejemplo, acá tengo, esta es una de vehículos. Esa es una concesionaria. Entonces, nosotros en el cálculo que realizamos tenemos las emisiones totales. Entonces, todo lo que les he venido hablando de, mira, entonces acá ya les comienzo a decir, mira, este es el tipo de emisión. Esta es mi categoría 1, es decir, esa es una emisión directa para la compañía. Acá coloco sedes, entonces si no hay sedes, pues esta la puedo ocultar. Si hay sedes, pues las tengo que reportar porque más adelante me va a decir cuánto fue el aporte de cada sede. Nosotros, esto es automático. Entonces acá nosotros tenemos como, bueno, ¿qué estado es el combustible que te dieron? Por ejemplo, en este momento es gas, entonces es gaseoso. Acá nosotros escogemos qué gas, ya sabemos que es gaseoso, qué gas va a ser. Entonces acá están todos los gases, que eso ya tenemos una matriz de lo que el FECOP nos dice. Eso nosotros lo tenemos bloqueado. Entonces, bueno, ahí tú puedes escoger, ¿cierto? Y nosotros internamente tenemos ya el factor de emisión del gas natural. Entonces, como les he dicho, importante para nosotros el consumo. Entonces, por ejemplo, esta empresa me está diciendo que consumió durante todo el 2024 3.433 metros cúbicos del gas natural. E internamente nosotros acá tenemos una ecuación que es la que les he venido diciendo cómo hacemos. Entonces, por ejemplo, ellos tienen los 3 gases.
Entonces, ahí, ¿qué fórmula hicimos acá para determinar el dióxido de carbono? Cogimos primero el factor de emisión. Entonces, en la primera sesión yo les mostraba la gasolina que iba por los 3 gases. Entonces, el factor de emisión del dióxido de carbono lo multiplico por el potencial de calentamiento global, que sería 1, porque es dióxido de carbono, y por el consumo. Y eso me da este dato que están viendo acá. Para el tema de metano, lo mismo. Cojo cuánto es el factor de emisión del metano en gas natural, lo multiplico por el consumo y lo multiplico por el potencial de calentamiento global y me da en kilogramos de metano. Y el de óxido nitroso, la misma fórmula y ya me daría. Y ya lo que hacemos acá es la suma de los 3 gases y vamos a pasarlo a carbono equivalente. Entonces, ya como estamos hablando del potencial, ya lo tuvimos en cuenta acá, pues ya me va a dar toda la unidad en kilogramos de óxido de carbono equivalente y ya se lo pasa a toneladas. Esos son como los cálculos que hacemos y así mismo para todos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de diésel, buscamos el factor de emisión de la CPM, que es el mismo, del gas motor. Entonces, si ven, acá vamos a entrar las unidades. Si estamos hablando de gases refrigerantes, entonces el gas refrigerante, cuánto fue el consumo que yo tuve en el año 2024, por ejemplo, acá estamos diciendo que es un uso, la unidad y ya se calcula con el factor de emisión. Entonces, si ven acá, todos estos gases no tenemos factor, porque el factor de ellos se me da con un HFC. Acá no lo va a tomar porque es muy chiquito, me dio en kilogramos 0.00075. Si es en gases, por ejemplo, si es aceite serían galones. ¿Por qué? Porque el factor de emisión está en galones. Siempre lo ideal es que el dato que vayamos de consumo, vamos a mirar muy bien el factor de emisión en qué unidades está. Entonces, por ejemplo, el de la energía, tenemos el factor de emisión en kilowatts hora. Por eso es que el consumo lo vamos a recordar en esta unidad. Y pues acá, como ya lo tenemos establecido, me va a dar cuánto es. Y así sucesivamente con todos los otros. Entonces, así es como más o menos, Stephanie, es una calculadora. Ya con los factores de emisión, lo que se tiene que dar acá, cuánto es el valor general por cada uno y en toneladas. Y las de biogénicas, era lo que les decía, que en biogénicas solamente vamos a reportar ACPM y en gasolina. Entonces, el ACPM, la biomasa sería el tema biodiesel de palma y el de la gasolina, el etanol anhidro. Entonces, lo mismo, el consumo total que tuvimos y acá en la fórmula vamos a sacar ese porcentaje que yo le había dicho que, por ejemplo, para la gasolina es el 10% por el factor de emisión del etanol anhídrido y por el consumo. Entonces acá ya me va a dar los resultados en los 3 gases. Y acá ya te da la emisión. Y nosotros hacemos acá, para tenerlo en cuenta, pues de esa buena práctica, nosotros siempre mostramos emisiones evitadas, que son ese aprovechamiento. Acá hacemos un supuesto y decimos, mira, de esas emisiones, si lo hubieras depositado en el relleno sanitario, estuvieras, no sé, emitiendo 0.13 toneladas. Bueno, esto es de compostaje, pero si es de reciclaje, 32.19. Y para el aprovechamiento, que fue compostaje, tenemos que ir a mirar el factor de emisión del compostaje en base húmeda. Y acá ya estoy diciendo que me generó 0.13 toneladas. Y ya, y acá tenemos un seguimiento pues de todos los años anteriores, ideal porque sabemos que eso es un indicador. Entonces acá vamos a saber cómo nos fue el 2020, el 2021, el 2022. Si ustedes van a comenzar el 2024 o 2025, entonces desde ahí va a ser su año base y van a tener ese seguimiento y van a decir, bueno, ¿por qué aumentó? ¿Por qué disminuyó? Entonces eso es importante porque acá les va a saber para la toma de decisiones también. Y nosotros entregamos un dash, que son unas tablas donde ustedes van a comenzar a configurar. Bueno, yo quiero saber las emisiones directas, cómo estoy. Indirectas, cuánto es el porcentaje de emisión, cuál fue la de mayor aporte, cómo estoy en las categorías, cuál fue la categoría que mayor emisión tuvo, porque esta es una información que a ustedes les va a dar para trazar esa ruta en descarbonización o esa toma de decisiones de, bueno, sabemos que el mayor impacto es categoría 1 en combustión. Bueno, ¿qué hacemos? Comenzamos a dictar capacitaciones a los conductores o podemos trazarnos más adelante una estrategia a largo plazo de hacer esa transición. Entonces ya son conversaciones que esto les va a permitir tener. Entonces, más o menos así, Stephanie, vamos a ver en un cálculo de huella de carbono con las explicaciones que le he venido dando, porque esto ya es pasar a desarrollar la memoria de cálculo. Por ahora es evidenciar mis fuentes de emisión
saber dónde yo puedo tener esta información, los factores de emisión, porque ahora lo más importante es los factores de emisión y ya con ello puedo hacer el cálculo. Paola, te pregunto, pues nosotros lo que necesitamos es mirar, pues nosotros tenemos una calculadora que nos dejó un asesor, pero necesitamos mirar si esos factores de emisión que están ahí están actualizados. ¿Nos recomendarías como una página donde ustedes miran estos factores de emisión como al año actual? Ahí es venir lo que te dije, ahí toca hacer una asesoría de que nos envíen la información y nos toca revisar factor de emisión por factor de emisión. Ideal que me tengan la referencia, pues que él me diga, me haya dejado, si no, pues va a ser un poquito más complejo, ese factor de emisión, dónde fue la fuente que me lo extrajo, si fue el ICAO, si fue el IPCC. Si me dices, no, ni idea, ahí sí va a ser un poquito más complejo porque tendría que ir para ver si está bien o no, de dónde me lo está tomando. Y también saber si está actualizado, porque los factores de emisión, algunos se me actualizan. Entonces puede que me haya tomado, no sé, el potencial de calentamiento global, que es lo que les digo en la fórmula del AR5. Y estamos hablando que eso es más o menos el 2016, que tenemos un AR6 que está en 2021. Entonces también allá va a incidir en el cálculo. Entonces sí tendríamos que revisar primero los factores de emisión y si me tiene de dónde fue la fuente que me extrajo esa información, porque ahí sabemos bien si sí es idóneo, si no, cómo hicieron el cálculo. Si tienes eso, se podría revisar. No, ahí la única fuente que él tiene es de donde extrajo los factores de la energía, que fue la UNME. Pero ya, los otros quedamos tiesos ahí, porque no saben. Es que no tuvimos muy buena comunicación con el asesor, realmente él no terminó el trabajo, lo único que nos dejó fue la calculadora, pero pues no dejó nada conciso, entonces nosotros estamos ahí como a ciegas. Sí, es verdad, porque ahí sí es complejo. Si quieres, ahorita me proyectas más o menos qué tenemos, porque sí es complejo para nosotros saber de dónde proviene ese factor de emisión. Al de energía, le dices, yo reviso el audit cuál tomó, y si está acorde, te puedo decir sí, no, bueno. Pero si nosotros tenemos mejor referencia, es complejo decirte, pues, porque yo te podría decir, mira, esos son los de nosotros, y si vemos que es diferente, bueno, ya varía, pero puede que el de él se puede hacer, pero tengo que revisar muy bien. Bueno, ese factor de emisión lo tomó de un artículo, el artículo está avalado, tuvo una metodología. Bueno, es que ahí toca mirar varios factores para yo decirte sí, no, pero todo es, y siempre por eso es importante, cuando te den un informe en el inventario, sea cual sea tu proveedor, te tiene que decir el factor de emisión de dónde lo está tomando, porque eso es importante para yo saber si es una fuente confiable o no, y yo también como conocimiento, pues entender, ¿no? Bueno, me estás diciendo que lo tomaste del ICAO, yo miro la herramienta. Me estás diciendo que del FECOP, ven, yo miro qué documento estás tomando del FECOP, porque si ustedes más adelante se van a dar un tema de huella verificable, los auditores revisan estos temas. Entonces van a decir, ven, muéstrame dónde tomaste energía. Y ellos van a decir si está actualizado, si no está actualizado. Ellos te pueden decir, cámbialo, porque eso pasa en un proceso de certificación. Pero sí es importante saber de dónde proviene. Entonces, claro, les voy a dar ya como finalizado y si quieres lo revisamos. Pues así como lo tienes. Listo, de una, muchas gracias. Hasta ustedes. Listo, chicos. Entonces, ya cuando hago la medición, yo tengo dos maneras de poder reducir esa huella de carbono. Lo puedo hacer por mitigación o por compensación. La mitigación se me da en estrategias establecidas por la organización, es decir, que yo tengo ese control operativo en poderlas reducir, porque más adelante les voy a decir cómo podemos hacer. Y compensación, esto lo voy a hacer por medio de un mecanismo que se llama proyectos de créditos de carbono, que son por áreas forestadas, pero también hay energéticas, pero también hay de residuos, y ustedes ahí pueden coger qué línea van a compensar. Entonces, si nos vamos a ir por temas de árboles, que es lo forestal, son proyectos que ya están establecidos. Porque, ¿qué ha pasado acá? No es lo mismo que tú me digas, yo sembré, entonces yo estoy compensando. No, porque sembrar, sabemos que hay un proceso donde ellos no me van a captar dióxido de carbono, sino que ellos necesitan también de eso. Y no voy a garantizar si eso que sembré me va a durar 30, 40 años para su captación. Entonces, acá son ya proyectos que están constituidos, que tienen una longevidad más o menos de 10 años, que han hecho un proceso, porque esto también está bajo la ISO 1464, el guión 2, donde hay
mecanismos, evaluaciones de cómo yo voy a saber qué especie me está captando, cuánto me está captando, y un ente certificador me va a avalar de que esa especie, de ese árbol en cierta zona, ya me realizó la captación y puedo emitir créditos de carbono, que eso es lo que normalmente se compra. Cuando ustedes compran uno, ya les va a mostrar cómo le tendría que dar el certificado, porque esto ya es algo que va a ser reglamentado y va a ser constituido y es único, es de ustedes. Esa área en su momento que compensó esto, porque ya el árbol, por decirlo así, captó esa emisión que tú generaste. Entonces, pasamos a las estrategias de mitigación, podemos tener incentivos tributarios. Entonces, desde Colombia tenemos una ley que nos promueve, así vamos a tener inversiones en infraestructura y máquina de eficiencia energética, temas de energías renovables como paneles solares, energía eólica o sistema de biomasa, vehículos eléctricos, híbridos o sistema de reciclaje o equipos de tratamiento de agua residual en nuestras operaciones, pues puedo tener exención del IVA, deducción del impuesto de renta o importación sin aranceles. Entonces, si en algún momento nuestra organización va a pensar en estas buenas prácticas o tecnologías limpias, podemos tener estos 3 beneficios que nos da desde la normativa colombiana. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque nos ha pasado que muchas organizaciones son como, ay, yo instalé paneles, pero ni idea, no tuve ninguno de estos beneficios. Entonces, acá desde Colombia sí se tiene, hay que saberlo, pues, retribuir, porque eso hay que mirar dependiendo de lo que ustedes requieran, a quién nos vamos a ir, a dirigirse al AMLA o alguna CAR. Entonces, acá hay que unos documentos, ellos revisan muy bien el por qué se está dando, digamos, quiero vehículos eléctricos, acá entonces es importante que tengamos un documento establecido, ya sea la huella de carbono o algún análisis que ustedes hayan hecho en que van a hacer esa transición, porque este es mi impacto y esto es lo que yo voy a comenzar a tener como ese impacto positivo por hacer alguna de la transición de esos que vemos en pantalla. Entonces, si tenemos la documentación que es requerida por ellos y da un punto de partida donde yo constate de que esa transición es beneficiosa para mi sistema, pues nos pueden garantizar alguno de esos 3 rubros. Ya también tenemos otra medida de mitigación que es por temas de energía. Si yo veo que mi huella de carbono, el aporte de energía es significativo y no tengo en ese momento recursos para paneles solares, hay algo que se está llamando que se llama los REPs, que son los certificados de energía renovable. Estos certificados, ¿quién lo puede emitir? El proveedor de energía. Entonces, por ejemplo, en casos está Enel, está EPM, Celsia, o con algún proveedor que tengan ustedes en estos momentos, pueden preguntarles si ellos tienen estos proyectos, que ¿qué es? Ellos ya tienen proyectos consolidados en energía eólica o paneles solares, y lo que nos están diciendo es que ya todo el consumo de energía de nosotros fue compensado. ¿Por qué? Porque ya está suministrado por estas fuentes de emisión. Debido a que nuestra matriz energética no es 100% renovable. Nuestra matriz energética tenemos, aunque tenemos hidroeléctricas, también tenemos un porcentaje de combustible, y es por eso que nos atribuyen estas emisiones. Entonces, cuando sacamos el factor de emisión de energía, que es el que calculamos para saber, bueno, cuánto estoy yo emitiendo en esto, lo que tienen en cuenta en esa metodología es, bueno, ¿qué fenómenos Colombia estuvo? Entonces, por ejemplo, el año pasado el factor fue muy alto porque estábamos en un tema de sequías y las hidroeléctricas se vienen impactadas, entonces ya la generación no era la misma, entonces se tuvo que tener más temas de combustible, entonces ahí mi factor de emisión aumentó. Pero si yo ya comienzo a tener estos mecanismos, lo que voy a decir es que ya yo compensé con estos proyectos de energía renovable el 100% de mis emisiones. Entonces, si ustedes ya demuestran ese certificado, el que te vaya a hacer el inventario no tiene en cuenta el parámetro de energía eléctrica, porque ustedes ya muestran los certificados, ustedes ya tienen esa medida de los RECs. Entonces, si tú normalmente emitías 2.000 kilowatts, consumías 2.000 kilowatts, ya en este inventario no lo vas a tener en cuenta. Entonces ya comienza a reducir tu huella de carbono por esta buena práctica. Temas acá que se pueden, como eficiencia energética, cambio de luminarias, entonces lo ideal es que sean a LED o tener sensores, mantenimientos preventivos a las máquinas, importantísimo, etiquetas, o sea, cuando yo voy a hacer esa compra, sabes que en Colombia manejamos esa etiqueta amarilla, lo ideal es que vayamos por una categoría A o B, porque nos estás diciendo como, mira, la máquina va a hacer lo mismo, lo que requieres
pero va a tener un menor consumo energético. Entonces, lo ideal es que nos vayamos con sistema etiquetado. Acá también lo podemos tener con políticas de compras sostenibles y pues ser consciente, capacitar a los colaboradores en apagar los computadores. Si no vas a estar en un espacio de trabajo, pues apaga la luz. Entonces, también todas estas buenas prácticas nos pueden ayudar al consumo que tenemos de energía. Acá, ya lo que les decía anteriormente, si estamos contabilizando el papel, pues acá vamos unas estrategias de reducción. Entonces, que impresión a doble cara, revisión de los documentos si se puede pasar a forma digital. Yo también puedo tener una política de reducción de papel o cero papel. Puedo reutilizar las hojas. Bueno, acá ya miramos muy bien primero para una estrategia de descarbonización es el panorama de la organización, qué presupuesto tenemos, con qué podemos dar inicio, cuáles son los de mayor aporte y qué estrategias podemos consolidar dentro de la compañía. Igual, plan de movilidad. Si vemos que tuvimos un mayor aporte, entonces acá la idea es incentivar a los colaboradores a que tengan esas buenas prácticas en la movilidad. Si pueden sustituir su medio de transporte, entonces digamos si estoy viendo dentro de la compañía que muchos ya están teniendo vehículos eléctricos, pues más adelante empezar en cargadores dentro de la compañía. También podemos, bueno, revisar un poco, bueno, ellos cómo se movilizan y yo cómo puedo optimizar sus rutas, o puedo decir, venga, compartamos el carro, hacer carpooling. Entonces, yo siento que Lina y Viviana viven cerca, pues deberían, si Lina tiene carro, mirar a ver si se puede compartir y vienen hasta el trabajo, o puedo colocar medidas de pico y placa dentro de la instalación. Y fomento, si es posible, de trabajo remoto híbrido para reducir los desplazamientos dentro de la compañía. Esas serían medidas muy generales de mitigación, porque les dije, lo ideal es que se tenga una huella de carbono para yo saber qué medidas de mitigación les aplico. Por ahora les di algo general. Y los pasos para compensar, entonces siempre que voy a hacer el proceso o este mecanismo de compensación, pues tengo que medir mi huella de carbono. Y ya en mi huella de carbono, eso es algo voluntario, la compensación no es obligatorio siempre y cuando tú te vayas a verificar para hacer carbono neutral, ahí sí eso se vuelve obligatorio, pero por el momento es voluntario. Y nosotros lo ideal es que ustedes compensen solamente categoría 1 y categoría 2. O sea, si hablamos hablando por GHG, alcance 1 y alcance 2, es decir, las que son bajo el control de ustedes. Y ya adquirir los créditos de carbono. Entonces acá importante tener en cuenta que un crédito de carbono es igual a una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Entonces, si tu inventario alcance 1 y alcance 2 te dio 500 toneladas, pues tienes que comprar 500 bonos de carbono. Esos son los certificados. Desde la corporación, por ejemplo, acá hacemos un reconocimiento, pero el más importante es este, porque acá ustedes van a tener un QR donde va a estar el proyecto, ustedes van a mirar que tiene un serial, ese es el serial de la organización de ustedes, el año de remoción de esta captación que se tuvo, y acá ustedes pueden mirar el proyecto, qué especie fue, dónde está ubicada. Si ustedes más adelante van a tener una política de descarbonización y van a decir, bueno, yo quiero compensar siempre en proyectos nacionales o no sé, en el Guaviare, pueden definir también a limitarse, pues lo ideal es que siempre, como ya tenemos esa política, se compense en esa zona específica. Pero lo importante es cuando van a tener este tema de compensación, pues que le den el documento oficial. Y ya como seguimiento que queremos con huella de carbono es que esto les ayuda a trazar a ustedes indicadores, que les ayuda a identificar qué van a mitigar y qué en realidad quieren compensar, y que les va a ayudar a la consolidación de los datos de forma mensual o anual para hacer esa mejora continua en la organización. Y ya eso es una ruta que se les deja a ustedes si ustedes piensan en un panorama de descarbonización. Entonces, para yo pensar en un panorama de descarbonización, pues lo primero que vamos a hacer es medir la huella de carbono, ya sea una estándar, que es decir, nosotros lo manejamos con esos términos, que ese estándar es simplemente información que yo puedo remitir a un formato, pero no voy a pasar un proceso de verificación. Cuando se me vaya en un proceso de verificación, que es porque yo ya voy a hacer carbono neutral, lo ideal es que sea verificable, o sea, es decir, que cuenten con todos los soportes de todas las fuentes de emisión, y hagamos la matriz de significancia si es para un tema de la ISO, porque la GHG no me pide matriz de significancia, que es la matriz es la que me va a permitir excluir las fuentes de emisión. Un plan de mitigación, que es donde va a definir objetivos, metas a largo, corto plazo, indicadores, actividades de cómo voy a comenzar a reducir esas emisiones. Y
ya más adelante, si ustedes quieren pensar en una política en carbono neutral, que es el compromiso formal con lo que ustedes van a comenzar a reducir esas emisiones, y algo ya muy enfocado en grupos de interés, y también un instructivo de gestión de la calidad de la información para el inventario. Eso es más que todo de dónde sacaron los datos, cómo los están sacando, si ustedes tienen un sistema de información, entonces tienen bajo códigos, documentos, lo ideal es que todo esto quede en ese instructivo de calidad de la información. Y ya eso es un tema más allá, si más adelante ustedes se quieren ir por un TCSD, que es más que todo revisar los riesgos de cambio climático, también podríamos irnos hasta este panorama porque ya pasamos, mejor dicho, ya nos conocemos, ya sabemos dónde estamos impactando, yo ya sé cómo estoy recomendando a reducir, y ya lo importante, que eso es más adelante que ustedes lo tengan en este panorama, es identificar los riesgos, porque como sabemos el contexto actual me está trayendo riesgos de transición, que es por temas de normatividad, y riesgos físicos, que son temas, no sé, de inundaciones, tenemos también avalanchas, incendios, y también acá es importante reconocer la ubicación donde yo estoy en mi ecosistema, qué riesgos están impactando en mi operación. Entonces acá ya estamos hablando de TCD y también el tema financiero. Entonces acá ya vamos a hablar de finanzas climáticas. Tenemos algo que se llama objetivos basados en ciencia, que es más que todo enfocado ya a metas que me da el nivel científico bajo mi operación, cuánto yo me tengo que estar proyectando para no pasar el umbral del 1.5 que nos han dicho en el Acuerdo de París, o ya unas metas de 2 grados centígrados para no sobrepasarla según mi operación. Entonces acá ya son metas alineadas a temas científicos y esto va muy alineado al Acuerdo de París. Entonces esa es como nuestra ruta que hemos definido si una organización quiere comenzar con el panorama de descarbonización. Entonces, bueno, chicas, eso es la sesión que tuvimos el día de hoy. Entonces, si quieres, Stephanie, me puedes proyectar y podemos mirar, a menos de que tengan alguna duda. Sí, ya te voy a proyectar entonces. Ahí están viendo, ¿o no? No, todavía no, Estefan. Esperen. Ah, ahora sí, esperen. En esos momentos. Sí, ya. Bueno, mira, Pau, esto es como la calculadora que él nos dejó. Que está constituida pues por los combustibles al alcance 1, combustibles líquidos, él lo separó así, líquidos, sólidos y gaseosos. La parte de los extintores, y como alcance 2, lo de las emisiones pues por el consumo de energía eléctrica. Y él también lo tiene pues como tú lo explicabas, con el tipo de gas. Ya después de esos gases los pasamos pues todos, los unificamos a dióxido de carbono, y de ahí pues sacamos unas emisiones totales en toneladas. Y mira lo que te decía de los factores, él tiene los factores acá, pero no tiene fuentes de dónde los tomó. La única fuente que tiene son los de la energía, que es de la UNE, pero los otros no sabemos. Hasta en YouTube. Que te decía que yo creería que el de combustible me lo sacó el FECOP, creería, pero toca revisar. Pero la forma en cómo me le está dando las unidades, así me lo está dando el FECOP. Pero el tema es lo que te digo, como no tengo referencia, ahí el trabajo, si ustedes quieren saber, pues puede ser mayor porque tocaría saber, pues entrar a buscar documentos. Este tema, el primero, esto que está todo en ceros. No, pero es que como no tenemos acá datos. Listo, entonces el primero es temas de combustibles. Yo creo que saber dónde lo tomó, pues ahí tendríamos que revisar, eso es bajo el FECOP. Listo. Y ¿qué más? En categoría 1, ¿qué más ustedes vieron? Alcance 1, combustibles, extintores.
combustibles y extintores, pero no nos tiene lo de los aires acondicionados, pues eso no lo pudo. Ok, no les ingresó ese. Procesos ustedes no tienen, tratamiento, listo. Acá sería ajustarlo con aires acondicionados, es importante tenerlos. Sí. El de energía, me dices que bajo la UTME. Bajo la UTME, sí. Esos son los consumos. Ok. ¿Y este qué año de medición era? Este es 2024. 2024. Entonces podría revisar el factor de emisión, si es el mismo que manejamos nosotros. Sí, y ahí él te dice como cuánto es la equivalencia, ¿vale? ¿Y cuál es el otro? No, ya. Extintores sí te midió, múltiplo, bueno, sí, múltiplo. No, pues en este caso solo tenemos datos, cálculos de extintores y energía eléctrica, porque ya después que todo lo relacionado... alcance 1 y 2. Sí, todo relacionado con combustibles, eso es tercerizado, entonces eso sería alcance 3. Pero ahí también ustedes pueden comenzar a medir si tienen movilidad de colaboradores, pueden mirar el tema de viajes corporativos, comercio exterior, pues pueden comenzar a medir otras variables que tienen dentro de la operación. Pues si lo quieren, ¿no? Si ustedes solamente quieren comenzar a gestionar solo alcance 1 y alcance 2, podemos también manejar eso. Todo siempre, como te decía Stephanie, quien va a definir su estrategia y lo que van a comenzar a contemplar es la organización. Si ustedes dicen, por ahora cadena de suministro no queremos, no, o si lo quieren mapear, lo podemos hacer. Pero sí, acá sí me tocaría entrar a revisar, que eso ya sería como ya otra cotización con Moni, ya sean 2 panoramas, o hacemos una huella desde cero, con la con todo desde nosotros, porque nosotros lo que hacemos es diagrama de flujo, te entregamos la memoria de cálculo y te entregamos un informe. Si quieres bajo ese panorama, o si simplemente quieres el panorama de revisión de este cálculo que hicieron, y te entregamos más o menos parecido, pero con los factores de emisión y la referencia de donde lo estamos tomando. Entonces ya serían como según la necesidad que ustedes quieren. Sí, sería entonces hablar con Moni que nos pase las 2 propuestas a ver. Listo, entonces ya le comento eso. También quería preguntarte, nosotros empezamos pues como a mirar lo de esto de los aires acondicionados. Y creamos pues como esa tablita. Queríamos preguntarte si es necesario como tener pues como los datos del gasto energético. No, porque el gasto energético ya lo vas a tener en consumo energético, entonces pues no, pues estás en doble contabilidad porque lo estás sacando ahí, pero cuando me estás haciendo el reporte del consumo energético ya lo vas a tener ahí instaurado. Entonces no, acá solamente es el tema de, bueno, si fue uso o recarga del gas, importante también saber eso. Si digamos el 410A fue, ustedes lo usaron todo el año o hubo una recarga. Y si hubo recarga, que ustedes tendrán que tener una carpeta con el archivo, porque eso les puede ayudar a ustedes más adelante, si van en un proceso de verificación, o tanto también para ustedes, para ver si la información fue correcta la que les suministraron. Entonces, si tuvo una recarga, mándanos el soporte. Si fueron uso, vamos con el inventario. Entonces, me imagino que estos datos los sacaron así como les mandé en la fichita, el gas. Sí. Entonces, ahí sería agregar si fue uso o fue recarga. Es que esa es la duda que tenemos. Esa es la carga total que dice en la ficha, pero cada año recargan esta cantidad o ¿cómo es eso? Ya hay que hablar con mantenimiento, porque hay que hacer refrigerantes que no realizan recarga anual, lo realizan cada 2 años, pues según el uso que ustedes le dan. Entonces, si yo no tuve recarga durante ese año, me lo llamo como uso, que solamente ustedes lo utilizaron. Pero si ustedes tienen un soporte que me digan, sí hubo recarga, eso es lo que ustedes me tienen que decir, recarga, y cuánto fue, porque ahí sí me lo dejan el proveedor cuánto me recargó, si fue el total, si fue menos, pero eso sí me lo tendrían que decir. Y no me pueden decir el mismo gas 2 veces. El R410A, la cocineta, lo reporté 2 veces, uno uso y otro recarga. No, fue recarga o fue uso, pero no puede ser los dos el mismo año. Bueno, entendido. Listo, con eso nosotros ya podríamos calcular. Ahí es lo importante saber el tipo de gas, cuánto era la carga y si fue uso o recarga.
Listo. Y con extintor es lo mismo, importante saber cuándo se tuvo recarga o activación. Solo vas a reportar eso. Yo no voy a reportar es que los que están en instalaciones no lo utilicé, no. Solamente si hubo, por ejemplo, todos estos acá, para mí es como si ustedes lo o recargaron o lo activaron. Pero si es un inventario de los que ustedes tienen, esto no iría para una huella de carbono. Ah, ya. Solamente que ustedes los hayan activado o recargado en ese año. Entonces ya tendrían que ir a averiguar en cada una de las sedes si hubo activación o recarga de estos gases en esas sedes. Y esos son los que nos van a pasar para el inventario. Listo, entendido. Listo, chicas. Igual, cualquier duda que les surja en la información me pueden escribir, nosotros los podemos orientar y ya Moni entonces quedaría con el pendiente de mandarle las 2 cotizaciones. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Perfecto. Vale, que estés muy bien. Muchísimas Igualmente. gracias, Pao. Inmensas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Ahorita les mandamos Feliz la día. grabación y todos los Listo. elementos. Lo que necesiten, aquí estamos para ustedes. Un abrazo. Mil gracias, feliz día. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.